Bienvenidos y bienvenidas a esto que hemos denominado del borrador a la imprenta, que es el primero de una serie de encuentros que vamos a estar trabajando con editores, guionistas, artistas de nuestra querida República Argentina. Eh, Vamos a pedirles por favor que silencien los micrófonos y cuando quieran hacer alguna intervención o participación, eh, pueden dejar al costado del comentario. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden escribirla directamente en el chat, y si no, pueden pedir la palabra al costado y entonces en ese momento se les habilita, así no nos superponemos ni nos pisamos. También si hay estudiantes que hayan estado trabajando con las portadas de Libera la Bestia en el proyecto de formación profesional y quieren compartir algún boceto, adelanto, idea que tengan, también van a poder compartir pantalla para mostrarle a Johnny cómo vienen avanzando con eso. Así que ahora vamos a silenciar los micrófonos, por favor, y le damos la palabra a Carlitos Baroselli. Chicos, chicas, buen día, buenas tardes, basta, casi buenas noches. Bueno, tengo el honor de presentar al amigo Johnny, que lo conozco hace un par de años. Nos conocimos creo que en una Comic Con o en un Crack Bamboo, no me acuerdo. Él es uno de los pocos editores, porque no hay muchos, pero acá en Argentina, que hace unas publicaciones en serio. Él publica Manta, que tiene unas portadas que la verdad te sacaste la grande con los portadistas, Johnny. Está la vara alta. La vara alta, sí señor, la vara muy alta. Para el que no conoce, bueno, el primero lo hizo Gonzalo Kelly, Gonzalo Kelly, es esta acá. Bueno, es un pibe joven, ahí está, la está mostrando Johnny. Es un pibe muy joven que tiene un talento infernal. Yo vi una ilustración de él que era de un dragón tirando fuego, tipo El Señor de los Anillos, no sé. Me encantó la ilustración que hizo. Y la primera que me llamó la atención era la ilustración de él en Isenberg. Así que, nada, después siguió Salvador Sanz, creo que el siguiente. Salva, sí. Salva también es un tipazo, además de un gran dibujante. Acá. Ahí está. Ese es el número 1 de Manta, Salvador Sanz. El Manta 2 lo hizo, bueno, un profe de la escuela de dibujo, Germán Peralta, gran ilustrador, trabajante, laburante de Marvel, de DC. El tercero Que lo tengo es un por algún lado. cordobés, como todo cordobeses. Yo no lo tengo a mano, pero ya va a aparecer. Por algún lado está. Bueno, el tercero, a ver si se ve, es este chiquito. No se va a ver muy bien de acá. El amarillo. Exactamente. Bueno, el amarillo, hay que jugársela con un color amarillo para la portada. La verdad que no sé si se lo pediste vos, después nos va a ver por qué el amarillo, pero es raro un amarillo en portada. Y el cuarto, Manta el libro 4, es de el amigo Burdizo, otro cordobés, Payuto, Bercero, todo lo que quieran. Todos son excelentes compañeros, dibujantes, amigos. La verdad que es todas las tapas que estoy viendo. Pero solamente, o sea, tiene más publicaciones editadas, Johnny. El último recurso, Ebu, de la profe y fundadora de la escuela Jessica Arán, que ha trabajado Stefano Abruzzo también, me parece ahí, Sí. que también es el profe de Concept, ¿no? No me dejen mentir.
Después está Bestia Suelta, que Bestia Suelta no lo tengo, pero me parece que es la portada de Salvador, ¿no? Bestia Suelta tiene todas portadas de Salvador Sanz, exactamente. Son 6 números y Bien, es genial. solamente digital. Es una revista que salió este año un poco por toda la situación, ¿no? Digamos, pero es publicación digital. Ah, bien. Y Tres Passer, ese no lo conozco, Johnny. ¿Qué es Tres Passer? Passer es un libro que se publicó originalmente en Estados Unidos. Tiene el arte, lo hace Cristian Rossi, Rosarino. Ah, Tiene guionista, es el ayudante de Rizzo para el que no lo exactamente. conoce. Y nosotros editamos la versión en español con una portada variante justamente de Eduardo, ¿no? Digamos, hicimos una nueva, en realidad para la edición de acá hicimos una nueva portada que hizo Cristian, porque le queríamos dar como cierta impronta, entonces no publicamos con la portada de allá, sino que hicimos una nueva, y además hicimos una versión variante con Eduardo Rizzo. Bien, buenísimo. Bueno, Venimos, a ver, venimos como cada vez más difícil, ¿viste? sí, sí, sí. Che, bueno, para empezar, me gustaría, gente, vos quién sos, Johnny, o sea, contale a los chicos cómo empezaste en esto, si a vos te gustaba dibujar, si te gustaba guionar, vos sos guionista. Yo soy guionista. ¿Tenías el sueño de tener una editorial? ¿La editorial por qué salió? ¿Cómo salió? Me gustaría que compartas los inicios tuyos, ¿no? Que deben ser muy Bien, jugosos y muy ricos. bien, en realidad yo estudié cine, siempre con, digamos, a mí lo que más me llama la atención, o siempre lo que me gustó fue contar historias. Eh, Estudié cine, o sea, dirección y producción de cine, televisión y video. Ahí, en la carrera, lo conocí a Martín Maceo, que es co-guionista del proyecto Manta y coeditor en Libera la Bestia. Y eso fue en el 2000 que nos conocimos con Martín, o sea, hace 20 años que estamos haciendo cosas juntos. Tuvimos productora varios años en sociedad, digamos, y la verdad es que la productora funcionaba muy bien, pero era una productora de servicios. O sea, en algún momento nos volvimos una productora de servicios, ¿no? Trabajábamos, teníamos cámaras, trabajamos para ESPN, para acá, para allá, y nos dimos cuenta que todo eso que nos gustaba, que era contar historias, no lo estábamos haciendo. O sea, de hecho, no tenía absolutamente nada que ver con contar historias. Y ese un poco fue el motivo por el cual dejamos de laburar, o sea, cerramos la productora así de determinante. Cada uno se fue por su lado. Y con el tiempo y las charlas volvían algunos guiones que teníamos. Uno de esos guiones es Iceberg, que Iceberg nace como un proyecto audiovisual. eh, Bastante pretencioso, ¿no? Porque Iceberg es un libro que transcurre un 80% bajo el agua, era como medio complicado hacerlo. Eh, y bueno, de esas charlas que siempre... Perdón, no, que me doy cuenta que dije Isenberg, que es la cerveza, iceberg. Ahí está. Yo te escucho a veces medio cortado, Ahí está, dale. pero más o menos va. Siga, perdón la interrupción. No, por favor. Bueno, nada, en realidad, eso que me preguntabas, no, para nada estaba en mis planes tener una editorial. Digamos, todo lo que tiene que ver con el laburo de editor es algo que fui aprendiendo no solo a hacerlo, porque sinceramente hace 3 años atrás no tenía absolutamente idea de nada de todo lo que fui aprendiendo en este proceso. No solo aprendiendo a hacerlo, sino aprendiendo a querer ese rol. ¿No? Porque también hay una cuestión que me parece que es importante entenderlo, sobre todo si uno se quiere parar como editor, ¿no? Y empieza a editar material de otros autores y demás. Porque vos podés ser editor para generar tu material, o porque, bueno, decís, me voy a autoeditar, o quiero sacar esto, qué sé yo. Y otra cosa es pararte como editor. ¿Por qué hago esta distinción? Porque editor implica un montón de cosas,
y la verdad es que es algo que te tiene que gustar, que tenés que, en realidad como todo lo que haces, ¿no? Que tenés que abrazarlo, aprender. Yo cuando empecé ese camino, al principio fue un poco el querer editarnos, ¿sí? Empezamos con Martín, dijimos, bueno, vamos a hacer Iceberg. De esas charlas, esas primeras charlas, surge la idea de Manta. Manta es una serie que está relacionada a Iceberg. Entonces, cuando empezamos con Che, vamos a hacer historietas. Los dos éramos lectores de historietas, pero no pertenecíamos al ambiente, no conocíamos ni siquiera ilustradores. Cuando empezamos a hacer ese recorrido, de entrada sabíamos que nos íbamos a autoeditar. Ya habíamos tenido una empresa juntos, sabíamos cómo funcionábamos, no le teníamos miedo a la parte de emprendedora, si querés, como de llevar adelante un proyecto, sabiendo lo que implica, ¿no? Porque implica muchísimo sacrificio, pero creo que en ese momento no teníamos la noción del rol de editor, ¿sí? De hecho, Manta es un proyecto es una serie de 10 libros. Yo creo que si en ese momento hubiera tenido la cabeza de editor, no hubiera armado un proyecto de 10 libros, ¿no? 10 libros a colores, es como súper ambicioso. Hoy me parece que el editor me ganó un poquito, o sea, se metió un poco en mi cabeza y creo que hoy no me pongo a escribir algo así. O sea, creo que la libertad que tuve en ese momento creativa era porque quizás no tenía un montón de variables en mi cabeza que hoy sí las tengo, entonces no sé si hoy encaro un proyecto así, ¿no? Tan largo y tan complejo. Pero bueno, la parte de editor es algo que fui aprendiendo a tener también el rol. Está buenísimo, pero como todo es un rol en sí mismo. Vamos, no es simplemente para editar tus cosas o porque te querés autoeditar, sino que tenés que comprender un montón de aspectos para hacerlo bien. Es como todo, ¿no? Tenés que entender que es un rol y te tiene que gustar. Sí. Fantástico. Gaby o alguno de los chicos quiere hacer preguntas. No, me parece súper rico este recorrido de cómo fue deviniendo un poco en editor. Yo a través de estas ganas de contar historias y de poder volcar todas esas inquietudes y esas ganas de crear. Y yo creo que un poco la idea, cuando le pusimos el título de estas charlas del borrador en la imprenta, tiene que ver con eso, con empezar a descubrir cuál es ese proceso que vos fuiste aprendiendo, esos puntos, esas tareas de editor, esa especificidad de editor que es un poco el interrogante que nos abrió este ciclo de charlas y que es la idea poder compartir con los estudiantes, que conozcan esa parte del proceso que ocurre cuando ellos dibujan, bueno, como uno lo ve como dibujante, como artista, pero qué es lo que un editor está viendo en ese trabajo y cómo es ese proceso. Y, a ver, yo lo que empecé a aprender en este recorrido, primero hay algunas cuestiones que es bueno en cuenta y creo que para cualquier cosa, cualquier emprendimiento, cualquier proyecto que uno lleve adelante. Cuando uno encara proyectos independientes y bastante a pulmón y toda esa cuestión, es muy común que haga muchísimas tareas, ¿no? Uno es editor, maneja las redes sociales, es un poquito diseñador gráfico porque, bueno, hay que hacer un flyer, hago la página web, uno empieza a hacer un montón de tareas. Pero es súper importante saber hasta dónde las podés hacer y en qué momentos necesitas sumar colaboradores que realmente sepan hacer ese trabajo, ¿no? Porque ahí está la diferencia, digamos, de quizás tratar de hacer un laburo profesional. Hay algunas tareas que no se pueden suplir. Me refiero, por ejemplo, a laburar con correctores, laburar con diseñadores gráficos que tengan la noción de lo que es
el armado de un pliego de imprenta como corresponde. Entonces, en ese recorrido de aprender el oficio de editor, estoy descubriendo todo lo que está atrás de un libro, ¿no? Porque uno ve guionista, bueno, ilustrador, y después empezás a ver un montón de cosas que no tenía idea cómo se sacaba un ISBN, no tenía idea absolutamente nada, y empezás a ver como todos esos roles que son medios invisibles, pero que son súper importantes. Y como te digo, tenés que saber hasta dónde hay cosas que decís, bueno, esto lo puedo resolver yo, porque obviamente somos una editorial independiente, chiquita, y qué sé yo, y todos estos otros roles, sí o sí necesitan a alguien que tenga el conocimiento para hacerlo. Y esas son cosas que vas un poco descubriendo. Después hay otra cuestión que tiene que ver con entender, sobre todo acá en Argentina y con lo difícil que es hacer este tipo de producciones, que tenés que jugar un poco con las posibilidades. ¿A qué voy con esto? A entender cómo optimizar recursos, por ejemplo. Me refiero a cuál es el mejor formato de impresión para que tenga, digamos, para aprovechar el papel al máximo. Entonces, que el libro sea posible, sea menos costoso, ¿no? Porque, digamos, nosotros editamos esto es 17 por 24, que es el formato que edita Omnipress, que muchas veces aparecen por ahí algunas quejas porque tiene un centímetro menos que el cómic de afuera. Pero eso no es una decisión caprichosa, sino que tiene que ver con el aprovechamiento de papel y cómo entran los pliegos. Lo mismo justamente con la cantidad de páginas, ¿no? Digamos, a ver, nosotros venimos editando en offset, ¿sí? Vos podés, quizás si editás en digital o en algunas tiradas más chicas, tenés un poco más de margen para ciertas cosas. Nosotros venimos editando en un formato para el cual se hacen planchas, que la puesta en máquina es muy cara. Entonces, entender un montón de cuestiones técnicas de las que no tenía idea son fundamentales para poder hacer posible las cosas. Nosotros hemos sacado libros, como por ejemplo Bu. Bu nace del aprovechamiento de medio pliego de la edición del último recurso, por ejemplo. A ver si se ve. Creo que lo tengo por acá. No sé si va a llegar a ver. Cualquier cosa me dicen. Esto. ¿Se llega a ver ahí? Sí, Este es sí. el pliego, Sí, se ve. el pliego de imprenta, ¿no? Vos en el pliego tenés 32 páginas, ¿sí? Entonces te vas manejando con esos múltiplos. El último recurso tiene 80 páginas, por lo cual le sobraba medio pliego. Ese medio pliego, uno ya está pagando la puesta en máquina, la plancha y demás. Entonces, no es que no se lo vayan a cobrar si lo usa, porque tenés el papel, el armado y qué sé yo, pero es mucho más económico que si uno hiciera este libro de cero, digamos, ¿no? Entonces, empezar a entender ese tipo de cosas, empezar a entender que ir a imprenta de a pares, mira, acá tengo justo la portada de Monterrey. Ir a imprenta de a pares, estos son los pliegos de tapa de 2 libros, que se imprimieron juntos. Entonces, cuando vos tenés mismo papel, mismo formato, y empezás a entender que si yo entro con 2 libros a imprenta, le puedo bajar un poco el costo, empezás a hacer posibles ciertas cosas que de otra forma no lo podrías hacer. Bajar el costo tiene que ver no con, ojalá tuviera que ver con tener más ganancia. Hoy y acá tiene que ver con, quizás es la diferencia entre poder imprimirlo y no poder imprimirlo. O sea, a ese nivel, ¿no? Entonces, por ahí me estoy poniendo medio técnico, pero a grandes rasgos a lo que voy con todo esto es que cuando uno decide y se para en el lugar de editor, es fundamental que empiece a aprender todas estas cuestiones
que muchas son bastante técnicas, pero que son sumamente necesarias para jugar y ver las posibilidades y hacer que las cosas sean posibles. No queda otra, digamos, es muy, muy difícil llevar adelante una editorial independiente y la única manera de hacerlo es esto, ¿no? Es como entender que tenés que optimizar recursos para sacarla adelante. Tal cual. Tal cual. Sí, el pibe este que hace Wolverine en la Crack Bam Boom, siempre te diseñó todos los libros, Javier Paredes. Javi hizo todo Manta, Iceberg, hizo Trespasser. El último recurso lo hizo Eve. En realidad el último recurso a nosotros nos llega ya completo el libro. Y Eve ya venía trabajando en ese proyecto. Ya había diseñado el logo. Entonces nos parecía que digamos, tenía que seguir trabajando. Ya venía en el proyecto en sí, así que era la indicada para laburar el libro. Así que, lo cual está buenísimo porque vas ampliando un poco esto que les contaba antes de los colaboradores que tenés, ¿no? La gente con la que laburás. Así que hoy por hoy estamos laburando con 2 diseñadores, con Javi y con Eve. Depende de los proyectos, laburamos con uno con el otro. Y en eso... Perdón, dale. Carly. No, por favor, Carlos, no te interrumpiría. No. Quería, por ejemplo, yo soy muy amigo de Nachito Lázaro, que es el hermano de un amigo en común que tenemos con Gaby Keppel, pibe de San Lorenzo, que dibuja muy bien. ¿Cómo elegís? Por ejemplo, veo que Nacho hace unas cosas acá en tu editorial, ¿no? ¿Cómo elegís una línea editorial o vas pensando en el artista y le das libertad? ¿O pensás... A ver. Manta fue... A ver, cuando nosotros empezamos, quizás ahora está un poco más ordenado que al principio, ¿no? Cuando empezamos, nos pasaba por un lado que no conocíamos muchos artistas. Nosotros empezamos a recorrer eventos. De hecho, pusimos un stand en Crack Bam Boom en el 2017 sin libros. Fuimos con 3 pósters. Era como medio... Hoy me acuerdo y es bastante ridículo. Me acuerdo que Kundo Crunch, el ilustrador del último recurso, estaba enfrente nuestro con faro negro. Y ahora me lo cuenta, ¿no? Me dice, yo pensé que estaban lavando guita. Me pusieron un mega stand y no era nada, ¿viste? Estaba pelado con 2 pósters, ¿viste? No vendíamos nada. Y era raro, porque ni siquiera fuimos a la carpa de fanzines, ¿viste? Nos paramos como, acá viene la editorial y era... Es más, hicimos una presentación, tocó Mariana Bianchini en vivo, hicimos como un quilombo de la nada misma. Pero la verdad es que esa Crack Bam Boom fue súper bisagra para nosotros porque nos la tomamos como una jornada profesional, ¿viste? Como que, digamos, nos rindió desde el lado de conocer artistas, de ir a hablar con colegas, y de ahí nace un montón de cosas de lo que vino después. Manta fue un proyecto bastante complejo en el inicio. El libro 1 tiene 3 ilustradores, un ilustrador por capítulo. Nosotros en un principio empezamos a trabajar los libros a la par, porque una de las premisas que nos planteamos con Martín al inicio de la serie, era que queríamos tratar de que no pase mucho tiempo entre libro y libro. Nos parece que, digamos, sobre todo la historieta, que es súper ingrata en ese sentido, porque vos agarrás el libro y te lo lees en media hora, y si después tenés que esperar 1 año y medio para que salga la continuación, es medio un problema. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para, no sé, sacar 2 libros por año? O sea, por lo menos cada 6 meses. Entonces, en un principio empezamos a trabajar con ilustradores, con distintos ilustradores y los libros a la par. Entonces, mientras hacía Manta 1, se estaba haciendo Manta 2. Mientras se terminaba el 2, ya se estaba haciendo el 3 y así. Entonces, trabajamos con distintos ilustradores. Lo que sí nos
digamos, lo esencial que buscamos en el ilustrador para ese proyecto tiene más que ver con la narrativa que con lo estético, si se quiere. Obviamente está dentro de una línea, ¿no? Pero sí nos guiamos más por la forma que tiene el ilustrador de narrar, que quizás que por la línea o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, después lo que hicimos fue, cada libro en sí tiene, al tener su ilustrador, tienes como un pequeño mundo, ¿no? Como si fuera un capitulito. El libro 2 lo hizo Nacho Lázaro, el libro 3 lo hizo Mati Lázaro, el libro 4 lo hizo Nico Brondo. O sea, cada uno tiene su estilo. Vos los ves y son bastante distintos a la vez, pero a su vez funcionan en conjunto. Y me parece que tiene que ver con esto de buscar cierta forma de narrar, ¿no? Eso es lo que tomábamos como premisa a la hora de buscar ilustrador. ¿Y vos cuando viniste a la Crack, ya conocías un poco de los ilustradores o te mandaste al agua y le diste tarjeta a cualquiera y después empezaste a estudiar a quién le había dado la tarjeta? Conocía poco, conocía de leer algunas cosas, pero no demasiado. Era como empezar a descubrir un mundo. Es la típica que Bueno. llegás y agarrás libros, ¿viste? Decís, bueno, me llevo todo y a ver quién es el ilustrador, quién es el ilustrador, empezás a chusmear Claro. un poco. Claro. Bueno, por ahí está Gastón, ¿no? Gastón Flores, creo que está por acá. Sí, estaba por ahí. Sí, estoy Bueno, acá. nosotros a Gastón, hola. A Nacho Lázaro lo conocimos por Boras. Boras, que lo hizo Nacho con Fede Sartori, que Gastón publicaron los chicos con Alquimia. Y nosotros a Nacho lo conocimos con ese laburo. Entonces tenía mucho que ver con eso, ¿no? Con empezar a ver qué es lo que estaba publicado, ver materiales, ver estilos, y después, obviamente, ver qué era posible y qué no, porque a ver, la editorial fue tomando forma de a poco y bastante gradual. No es que, o sea, nosotros cuando empezamos no teníamos idea que íbamos a tener una portada de Gonzalo Kenny o de Salvador Sanz. O sea, no es que dijimos, bueno, eso se fue dando. Es más, al principio el proyecto ni siquiera era color. Mandamos a colorear una página para ver qué onda de Manta 1, y cuando volvió a color ya nos encaprichamos, dijimos, no, esto tiene que ser a color, tiene que ser a color. Y buscamos la vuelta después de cómo hacerlo posible. Estoy hablando al principio de todo, cuando todo esto que les fui contando no lo sabíamos, no teníamos idea de absolutamente nada, entonces era como, bueno, empezar a entender y ver esto que les digo, qué es lo que era posible y qué no. Y en ese recorrido nos fuimos mandando, no sé, con Gonzalo Kenny, con Salvador Sanz, fue escribirles y nada, es como medio un piletazo, decís, bueno, imagínate que era guionistas que nunca habían publicado, editorial que todavía no existía, no tenía nada de catálogo. Es medio complejo por ahí que digamos, ilustradores que tienen cierta trayectoria, por ahí se animen a poner, ¿viste?, su nombre en la tapa de un libro que no saben bien qué es, que encima se los planteás como, no, pues vamos a hacer una serie, son 10 millones de libros, pero yo la voy a hacer, ¿eh? Viste, como que desde el vamos es medio complejo. Y la verdad es que estamos súper agradecidos, tanto Gonza como Salva. Nosotros son tremendos artistas, sino son dos personas recontra humildes, súper accesibles. Y bueno, se fue construyendo así, un poco recorriendo eventos, conociendo gente, y también esas cosas nos fueron dando la confianza que necesitamos para entender que se puede, digamos, que se puede hacer. Basta con tener ganas y sobre todo saber que va a ser un recorrido complejo, digamos, un recorrido que lleva mucho esfuerzo, pero que es posible.
Gaby. Che, ahí quería primero puntualizar una cosita antes de que nos olvidemos. El último recurso recién ganó 2 premios Trillo, ¿no? Así que felicitaciones, Johnny, a vos y a todo el equipo. Bueno, Que lo Bien, estamos bien. varias Muy buena. veces, así que bueno, felicitaciones. No sé si, bueno, yo me metí, pero te quería hacer una consulta porque, bueno, justamente viendo un poquito la experiencia de ustedes, también nosotros de afuera, y bueno, a veces uno piensa en las otras editoriales cómo pasan algunas cosas, ¿no? Eh, por ahí, ¿qué les costó más aprender? O qué, no sé, que puedan contar, ¿no? ¿Qué errores o qué cosas por ahí se mandaron? Porque es verdad que no, creo que la mayoría de todas las editoriales independientes nos mandamos así en la oscuridad a salir corriendo y nos enganchamos con algo siempre. Es, ¿Qué, es, por ahí, qué más les costó aprender o es, qué? es- Mirá, cuando nosotros hicimos Iceberg y Manta se editaron en forma conjunta. O sea, salieron los dos libros a la vez, fueron nuestros primeros libros. Esos libros fue la única vez que no fuimos a la imprenta, a pie de máquina. Creo que en ese momento ni siquiera sabía que podía hacer eso, no tenía idea, eran los primeros libros que editábamos. Son libros digamos, fueron a imprenta a las corridas para llegar a un evento, que suele pasar eso digamos, uno, ¿viste? Muchas veces publica para determinado evento y llega a medio de las corridas. Entonces sí, creo que se imprimieron a la madrugada, no fuimos a imprenta, qué sé yo. Si bien estoy súper conforme con la calidad de los libros, con todos los libros que siguieron nos dimos cuenta que todo lo que se puede mejorar en el momento de la impresión. O sea, a partir de ahí, yo cada vez que vamos a imprenta me paro al lado de la máquina, chequeo los colores. De hecho, todos estos pliegos que tengo acá es porque me los traigo. Que eso también es algo que aprendí después, porque cuando hicimos, ya no me acuerdo si fue Manta 2 o Manta 3, alguno de esos, no, Manta 2. Yo había ido a pie de máquina, habíamos ¿viste? Ajustado algunos colores, porque tenés bastante margen. Me acuerdo que cuando sale el libro, veo una página y digo, che, pero esta no era el color así. Que era una pavada por ahí, está un poquito más azul, creo que es la portadilla de Manta 2, me parece. Y te queda esa cosa. Entonces, al libro siguiente, ya fue ir a pie de máquina, corregir y además decirle, me voy a llevar un pliego de los que están bien, porque quiero chequear, digamos, que después me entregues esto mismo. Entonces son todas esas pavaditas que vas aprendiendo y, como te digo, si bien los libros anteriores, o sea, de los primeros, yo estoy súper conforme con la calidad, quizás Manta 1 le hubiera tocado algunos colores, algunas viñetas que quizás están un poquito oscuras o que perdieron un poquito de detalle. Y son esas cositas que con el tiempo vas ajustando y vas aprendiendo y te vas dando cuenta que las podías hacer mejor. Yo estaba re silenciado, perdón. Ahí Pablo Colazo quería comentar algo y después tenemos a Lindex que hace un par de preguntas. Pablo, ¿querés hablar vos primero? Sí, ¿qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? Perdón, te interrumpo, cachito, Eh, Pablo. Y si quieren pedir la palabra, intervenir, comentar algo, avisen nomás, así les damos las palabras. Te pregunto, a la hora de seleccionar el material, tu condición de guionista, tu condición personal de guionista, ¿un pro o te puedes jugar en contra? O ambas cosas. ¿En qué casos? No sé si afecta, no, sabes que nunca me lo planteé así. Ahora, ahora que lo decís lo estoy pensando, pero sí, sí le doy mucha bola. Primero que la obra me tiene que gustar, obviamente. A ver, primero me tiene que gustar como si yo fuera un lector que lo va a comprar. Yo para editar algo tiene que ser un libro que me guste.
pero por ahí, aunque me guste, no alcanza para publicarlo, ¿sí? Porque, digamos, a vos te puede gustar, pero después desde el lado de editor tenés que evaluar un montón de variables de si considerás que ese libro es importante, porque hay libros que me gustan, pero por ahí digo, che, ¿sabes qué? No sé si puedo hacer 1000 ejemplares de esto, no sé si veo que esto se vaya a mover en este momento. Sí, la historia, te digo, a veces que hasta la pongo por sobre la ilustración, quizás. Yo, en lo personal, ¿no? Digamos, yo creo que un buen guión, una buena historia, te hace la diferencia en el libro. Si bien tenés la otra parte, vos estás en un evento, no sé, te voy a poner el ejemplo de una Comic Con, ¿no? Te pongo el ejemplo de una Comic Con porque es un evento en donde tenés la mayor parte del público quizás no pertenece al ambiente comiquero al que uno frecuenta, ¿no? Digamos, mucho público que pasa por una Comic Con no es el público que te encontrás en los eventos durante el año. Y es un público que por ahí pasa, agarra un libro, y claro, ahí va a entrar por los ojos. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? No tienen tiempo de leer nada, más allá de lo que uno le pueda contar y cómo se lo pueda vender, es el impacto desde lo visual. Pero yo en lo personal, para la selección de una obra, la verdad es que le doy mucha, pero mucha bola al guión. Y después hay otra parte, desde lo editorial, ¿no? Que es realmente muy poco lo que podemos editar para lo que uno quisiera editar, ¿no? Primero porque tenemos 2 años y medio como editorial, somos una editorial muy joven, muy chiquita. Después porque al estar haciendo Manta, que como serie regular, ya se lleva 2 libros por año. Entonces te va dejando poco margen para editar, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé si la condición como guionista, nunca me lo había puesto a pensar. Sí le doy mucha bola al guión, pero no sé si puede ser. Puede ser que sea así. Muy bien, Pablo siempre Gracias. con sus preguntas reflexivas. Me hizo pensar. Claro, te dejas regulando. Tenemos acá unas preguntas que, bueno, quizá tiene un poco que ver con esto, me parece que va referido al proceso creativo. Dice, ¿en qué se basaron para crear la historia de Manta? Si tuvieron algo de referencia y cómo se organizan. Asumo que ese cómo se organizan se refiere al proceso de trabajo. Uh-huh. Bueno, Manta surge también muy, muy natural. Nosotros teníamos el guión de Iceberg. Como les contaba, era un guión. Ese guión tiene 11 años ya. O sea, el libro está publicado en el 2018, pero el guión es del 2009. Estaba el guión como para algo audiovisual y es una historia que empieza y termina. Y en realidad, después de esas charlas, Manta se desprende de ese guión y ya se desprende bien como historieta. O sea, ya se desprende con esta cosa que, si bien no es un cómic 100% de superhéroe, por ahí por el tono y el ritmo, se desprende más como un cómic de superhéroes, si se quiere. Y después, para organizarnos, y es un quilombo. La organización es como fue mutando muchísimo a lo largo del proceso, porque, no sé, al principio de todo eran mails que iban y venían. Estoy hablando hace mucho, ¿no? Digamos, no sé, hace 6 años atrás, como mucho antes de tener, de pensar en tener una editorial. Después, cuando ya empezamos a laburar más seriamente, de bueno, vamos a hacer esto, hay que empezar a buscar ilustradores, qué sé yo, nos empezamos a juntar regularmente todas las semanas con Martín. Hacíamos, en ese momento, mis hijos iban al colegio muy cerca de su casa, entonces hacíamos desayunos, hacíamos desayunos 3 veces por semana,
de 1 hora, ponele. Yo dejaba a los chicos del colegio, pasaba por la casa, dábamos mate y laburábamos. Después todo el tiempo WhatsApp. Y ahora, desde que tenemos la editorial, empezamos a hablar tanto de otras cosas ajenas al guión en sí, que nos llevó a armar un grupo de WhatsApp entre nosotros dos solos. O sea, tenemos un grupo que se llama Guión, que lo usamos para hablar las cosas de guión. Porque si no se nos pierden el resto de las charlas. O sea, en las charlas cotidianas que tienen que ver con las cosas de otros autores, algún contrato, lo que sea, ¿no? De la página web. Y nos pasaba que se empezaban a perder esas charlas. Digo, ¿para dónde estaba esto? O le poníamos palabras claves. ¿Viste? Como mandábamos un audio y después le poníamos algo que nos haga acordar para poder buscarlo, ir al buscador y hasta que un momento dijimos, che, bueno, pará, hagamos un grupo que se llame Guión. Y bueno. Y después también grupos de WhatsApp con los ilustradores. Tengo 22 grupos de WhatsApp con Martín. Es completamente enfermizo ya. Pero bueno, sí, hoy es la herramienta de laburo es esa. Laburamos todo el tiempo por WhatsApp, digamos. Es la forma de organizarnos. Se me ocurren dos cuestiones y después pasamos con otros comentarios que hay, pero en esto de trabajar un guión a dos manos, la organización es pensar la historia juntos, después cada uno escribe los diálogos, uno se encarga del argumento, el otro de los diálogos, digo, ¿cómo es ese proceso para no pisarse? O si se pisan y va surgiendo de pisarse. Y después lo otro es en relación a ese trabajo con los ilustradores, qué tan supervisado es ese trabajo, o si ya por la relación que tienen hay mucha confianza y mucha libertad. Con el tema del guión, a ver, Manda tiene principio y fin. O sea, son 10 libros. No es una historia que digamos, vamos desarrollando, sino que ya sabemos lo que pasa, pero lo que tenemos es una escaleta, en realidad son la sinopsis de los libros y sus capítulos, ¿sí? Tenemos ahí anotadito libro 6, capítulo 1, la sinopsis, todo lo que pasa, ¿no? Obviamente eso, algunas cosas quizás se van moviendo un poquito. Lo que hacemos libro a libro es empezar a elaborar el guión en sí, ¿no? Desglosar eso en páginas, viñetas, diálogos. Y ahí no hay un orden demasiado estricto. Muy pocas veces pasó que nos asignemos escenas. Siempre hay uno que escribe una escena, y esa escena, esto en lo general, ¿no? Nos pasó, algunas escenas las hemos escrito juntos, nos juntábamos y las hacíamos en conjunto, pero fueron las menos. Generalmente siempre hay uno que escribe el puntapié de la escena, como la estructura, y esa escena empieza a viajar por mail, con comentarios en otro color abajo y qué sé yo, y ahí la vamos laburando. Pero muy pocas veces esa escena fue asignada, tipo, che, vos escribís esto y yo esto, sino que generalmente nace bastante espontáneo, los laburamos con mucho tiempo a los guiones. Entonces, no sé, de repente, qué sé yo, libro 6 y tal situación, y viste, se te viene más o menos una escena y la escribo y digo, che, se la mando, fíjate esto, lo mismo Marto por ahí hace lo mismo. Entonces, por suerte es así, porque pocas veces nos pasó de tener que asignarnos, tipo, bueno, vos ocupate esto, sino que siempre alguno de los dos tiene un disparador y nos vamos tirando escenas de cosas que capaz que son para 2 libros, como para más adelante y van quedando guardadas. Y se labura así, es bastante orgánico. Nos conocemos un montón, hace 20 años que hicimos, desde todos los trabajos de la facultad, laburamos, hace 20 años hacemos cosas juntos, entonces, qué sé yo, no sé si podría hacer esto mismo con alguien más, digamos, ¿no? Es como que yo ya sé algunas cosas que se me ocurren y sé si no les van a gustar, por ejemplo, y lo mismo Marto, me ha hecho algunas jugadas así, por ejemplo,
porque acá viene la segunda parte de la pregunta, ¿cómo funcionamos con los ilustradores? Grupo de WhatsApp, una vez que tiene el guión, nos va tirando ahí los layout de las páginas y las charlamos entre los tres. Es súper flexible también. Nosotros, salvo algunas cosas muy, muy puntuales, la verdad es que le damos mucho lugar al ilustrador, porque la verdad es que está buenísimo su mirada. Nosotros, o sea, pensamos que cada uno desde su lugar aporta y hace crecer el proyecto. Entonces, el ilustrador va a tener una mirada sobre algunas cosas que pueden potenciar muchísimo. Entonces, nuestros guiones no son de hierro, ¿viste? Salvo algunas cosas que tienen que ser así por alguna circunstancia. Después hay una propuesta constante. Y bueno, y ahí viene como un debate, una charla rápida de ajustar cositas, que ya a esta altura, la verdad que fluye, porque ya es como un ritmo de laburo que ya todos sabemos. Son muy pocas cosas las que se ponen así como en discusión. Y cuando se genera esa discusión es como una especie de democracia, ¿no? Como somos tres, bueno, si dos están de acuerdo en algo, por más que el otro no le guste, bueno, vamos por acá. Pero todo eso pasa después de un cierto debate, justificación. Muchas veces ni se llega a una votación porque dentro de ese debate enriquecedor se van definiendo las cosas, ¿no? Pero bueno, un par de veces pasó de... Y Marto sabe, por ejemplo, qué cosas no me gustan tanto, entonces por ahí las tira ahí, y si al ilustrador le gustó, chao, fui, perdí, eso queda. Entonces nada, ya nos conocemos un montón. Hacen lobby, digamos, para complicarte. Sí, claro. Y además lo dice, no, yo sé que a Johnny esto mucho no le va a gustar, pero... y lo tira, entonces... No, pero la verdad es que laburamos súper cómodos. Es muy raro, escribir de a dos es muy raro. Una obra tan larga, es como medio extraño. Pero pasa eso, nos conocemos un montón, entonces ya sabemos que va a opinar el otro y bueno, es bastante charlado, está bueno. Y la otra cosa que tenemos con Marto es que a esta altura ya nos permitimos decirnos cualquier cosa, sin que el otro se lo tome a mal. Y eso es fundamental. Tanto para la escritura de un guión en forma conjunta como para llevar adelante la editorial, ¿no? Por supuesto desde el lugar de respeto y eso sin ninguna duda, ¿no? Pero no tenemos miedo a herir susceptibilidades ni nada de eso, porque ya sabemos desde qué lugar nos estamos hablando. Entonces, primero que nos animamos a proponer cualquier cosa, cualquier gansada, yo puedo escribir cualquier cosa, y hasta saber que es una pelotudez, pero que puede llegar a servir como disparador, que capaz que de esa huevada surge un algo, y esos brainstorming que uno a veces hace, bueno, nos animamos a compartirlo, ¿entendés? Entonces, digo, tenemos ese grado de confianza que es fundamental para hacer este tipo de laburo. Clarísimo, clarísimo. Ahí tenemos un par de preguntas que se ponen un poco picantes. Opa. Flor Villa dice, a la hora de recibir trabajos de artistas para publicar, ¿qué cosas te sorprenden de buena manera? Hasta ahí bien. ¿Y qué cosas definitivamente no deberían hacer? Como que le tires... Bueno, la que definitivamente no deberían hacer, por lo menos en mi opinión, es mandar por mandar una obra. Mandar por mandar es, digamos, simplemente por el hecho de querer publicar, mandar la obra y mandarla a todos lados. Tipo, la mando a todos lados. Me parece que es fundamental primero estudiar un poquito la editorial a donde le vas a mandar el laburo, meterte en internet, ver su catálogo, ver si lo que vos estás proponiendo encaja con el catálogo o no, porque a veces uno incluso se puede llevar mensajes equivocados, ¿no? Como
me rechazaron la obra, y a veces por ahí la obra es excelente, pero no tiene absolutamente nada que ver con la línea editorial. Entonces, me parece que eso es fundamental, es hacer ese ejercicio de chusmear un poco qué es lo que se está haciendo en la editorial, y bueno, ver si uno considera que lo que tiene puede llegar a encajar ahí. Me parece que eso es primordial. No tirar por tirar, ¿viste? Bueno, revoleo y me da lo mismo que me publique, ¿viste? Yo agarro el listado y tiro a todas. Bueno, eso no. Hacer como ese ejercicio. Y después, ¿qué me sorprende para mí? Y es un poco lo que le hablaba recién con Pablo. Para mí viene como la historia. Obviamente, vamos a descartar como el parámetro, ¿no? de la obra publicable, digamos que esté con un nivel, pero después lo que más me llama, lo que pongo arriba de todo es la historia en sí. Más allá y entendiendo que muchas veces entra por los ojos, esto que les contaba, que en un evento te abren un libro y obviamente tiene que impactar y todo eso. Si yo lo termino de leer y el libro no cerró, no me contó nada, no hay nada, no, o sea, para mí eso es primordial, que tenga una historia, que tenga cierto sustento, que esté buena, pero bueno, eso, fundamental, chequear líneas editoriales y no tirar por tirar el material. Perfecto. Y acá Luciano dice, primero que nada, felicidades por las publicaciones de tanta calidad. Mi consulta es, ¿qué tan complicado es mantener una editorial y si se puede vivir plenamente de ello? Chan. Esa era la pregunta que no había que hacer, nos dijiste antes. Que no había que hacer, porque yo estoy terminando de editar un video para poder pagar mis cuentas, que nada tiene que ver con ser editor. Bueno. No, a ver. ¿Qué tan complicado es? Es súper posible, como les decía antes, implica un montón de cosas, pero es muy difícil vivir de esto. Nosotros, Martín y yo, no vivimos de esto, o sea, de hecho, el Libro de la Bestia no es nuestro trabajo formal. Vamos a decir el trabajo formal al trabajo con el cual nos mantenemos, ¿no? Porque digamos, yo le dedico muchísimas horas por día. Te diría que 6 horas por día estoy trabajando para la editorial, o sea, realmente debería ser el trabajo formal, ¿no? Tiene un poco eso, que para lograr ciertas cosas necesitas dedicarle ese tiempo, porque si no las cosas no pasan, pero ese tiempo que le dedicas no está reconocido económicamente, es muy difícil. Igual, nosotros somos una editorial, como les decía antes, súper joven, muy nueva, también las cosas llevan su tiempo, cualquier emprendimiento lleva su tiempo, eso es en el mundo de los negocios, es así, digamos, hay un tiempo en el que tenés que hacer esa rueda y esperar a que las cosas sucedan. Nosotros hoy por hoy, la editorial financia absolutamente todo lo que hace. Nosotros hacemos, por suerte, cada vez que nos toca afrontar algún desafío, como por ejemplo este año la decisión de imprimir, porque no sabíamos si íbamos a poder ir a papel, entonces la decisión de llevar Manta 4 y el último recurso a papel. Bueno, y ahora Macabros, que estamos con una preventa de un libro de 100 ejemplares, con un sectorizado, con relieve, y qué sé yo. Cada vez que vamos a tomar estas decisiones, por supuesto que vienen con, evaluamos, ¿no? si eso es posible o no es posible y demás. Y en esa proyección hacemos números súper pesimistas, si se quiere, ¿no? Porque creo que es la única forma, digamos, yo no me puedo parar, vos haces como tu proyección, pero no me puedo parar en el mejor escenario.
Porque si yo me paro en el mejor escenario y voy a tener muchas chances, o tengo un alto porcentaje de chocarme contra una pared. Y la verdad es que yo por ahí, porque soy un poco precavido y medio ordenado, trato de no. Y la verdad es que hasta ahora siempre nos pasó que tal vez nos paramos en el número más pesimista de los pesimistas, pero siempre lo superamos ampliamente. Entonces, si era un desafío llegar al papel y hacíamos los números y bueno, si se puede, terminábamos con recursos para hacer algo más, siempre. Y yo creo que hoy por hoy, un poco por la decisión que tomamos con Martín desde un principio, de darle un tiempo y de seguir generando cosas y haciendo crecer la editorial, es que quizás no tenemos una retribución económica. Estamos constantemente reinvirtiendo y haciendo más cosas. Sumado a que eso no es un dato menor, digamos, nosotros empezamos en el 2018, sin nada de recorrido, no nos conocía nadie, sin nada publicado y bla, bla, bla. 2019, 2020, pandemia. Entonces, sin ningún tipo de evento, cuando el 80% de nuestras ventas eran eventos. Entonces, quizás este año, que era como el año que decís, bueno, ya tuvimos 2 años de recorrido, este año podemos llegar a acomodar algunas cosas. No, bueno, nos tocó lo que estamos viviendo. Para redondear esto que preguntaba Lucho, yo creo que es difícil vivir plenamente de esto, subrayo plenamente, pero sí se puede, y me parece que esto por ahí no es solo de la parte de editor, sino en línea general suele pasar en la historieta, ¿no? Tenemos una industria muy chiquita, que quizás sea un algo más, una herramienta más, ¿no? Viste que, bueno, hay muchos artistas que tienen su entrada de dinero por las obras publicadas, su entrada de dinero, no sé, como profes, su entrada de dinero como... Entonces, uno por ahí puede armar su estructura alrededor de la historieta, del dibujo, de las cosas que le gusta, pero bueno, nuestra industria es bastante chica, es muy chiquitita, y por ahí hay que hacer un laburo que pensando también por ejemplo, en cruzar fronteras. Nosotros ahora vendimos el último recurso, se va a editar afuera, en Europa, en enero. Y estamos de a poco, porque también es eso, es poco tiempo y es mucho el laburo, y vuelvo a lo mismo, no es el laburo que nos da de comer, entonces es todavía más difícil. Pero estamos todo el tiempo buscando cómo cruzar, ¿no? Cómo hacer digamos, pasar esa línea y lograr expandir y llevar quizás el proyecto editorial un pasito más allá. Es el motivo por el cual también le dedico muchísimas horas. Digamos, el objetivo es poder vivir de esto, o por lo menos que sea gran parte de mi laburo. Pero bueno, sí, cuesta un montón. Pero bueno, se puede. No quiero dejar algo pesimista, pero bueno, sí. Dejen las escuelas, pónganse a hacer otra cosa, no. No, lo que pasa es que también es como que si está bueno saber, sobre todo si alguien quiere empezar el recorrido de ser editor y todo eso, es saber que lleva mucho esfuerzo. Está buenísimo, vuelvo a lo que decía al principio, te tiene que gustar, no puedes ser editor porque, bueno, tiene que gustar, porque te llegan 20 millones de cajas de libros, tenés que ponerte la mochilita, ir a los eventos, es un montón de cosas que o sea, yo las disfruto, esas cosas las disfruto. Entonces digo, está bueno saber cómo, si sabiendo todo eso te dan ganas, es como, bueno, dale para adelante, porque es simplemente saber que o sea, se puede, es recontra posible, pero lleva mucho esfuerzo y compromiso, y esto que les decía también al principio, de tratar de aprender.
¿viste? Yo sigo aprendiendo, pero nada, hace 2 años no sabía cómo se hacía un libro, ¿viste? Entonces es tomárselo en serio, y esto que decía Gastón antes, de esos errores que uno comete, lo que uno puede hacer es intentar minimizar esos errores. Y bueno, y todo el tiempo aprender para que el próximo sea mejor y el próximo sea mejor, pero ese aprender nace de un compromiso. O sea, nace de decir, che, bueno, pará, a ver, yo voy a imprimir, a ver cómo es, voy a la imprenta, explícame, mostrame esto, o sea, no sé, tratar de tener el control de las cosas, ¿no? Y bueno, eso. Muy bien. Ahí Santino tenía una consulta para hacer o una intervención. Hola Jonathan, felicitaciones por los premios que ganaste por los libros. Muchas gracias. Lo que yo te quería preguntar, era ¿qué es lo que hace una historia buena para vos? ¿Qué es lo que debería tener? ¿Y qué es lo que un guionista o un ilustrador incluso tendría que respetar para que esa historia funcione y sea buena? Y que sea atractiva. Qué difícil. A ver, sin ir muy a cuestiones técnicas, me parece que si hablamos de historieta, es parte de un todo. Obviamente la narrativa, porque el dibujo no es solo lo estético, obviamente, sino es lo narrativo, ¿no? Digamos, el dibujo en función de contar ese guión. Digamos, eso tiene que tener... a ver, el guión, la historia y la narrativa tienen que ir de la mano. Vuelvo a esto que les decía de los ilustradores que elegimos para Manta. Tiene que ver con esto mismo. Si bien es Manta, si bien es una historia como de superhéroes, no es una historia de mucha piña. Entonces, cuando nosotros elegimos ilustradores que por ahí no son de recontracción, sino son más si se quiere, cinematográfico. A nosotros nos gusta mucho con Marto, por ejemplo, los silencios, los tiempos muertos. Y de hecho eso es lo que más nos cuesta, porque lo que más nos cuesta en términos de cantidad de páginas. Y digamos, si fuera por nosotros le agregaríamos un montón de viñetas en silencio, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental que la narrativa vaya de la mano con la historia, digamos, que esté en función de esa historia. Después, a mí en lo personal, yo soy como muy, muy fanático de la construcción de sentido, como digamos, me copa mucho, pero bueno, eso ya es un tema, para mí es un plus, ¿no? Que tienen las obras, que, digamos, todo eso de que todo lo que pasa, todo lo que esté ahí por algo, y que ayude a reforzar el sentido en sí de lo que la historia quiere transmitir. Y por ahí son cosas que en una primera lectura no se ven, o no, porque justamente están, que uno las contempla en un análisis posterior, pero a mí en lo personal me parece que eso, cuando esas cosas se logran, me parece que le da un plus a la historia. Perfecto. Después Pablo Colazo me manda a mí a preguntarte. Pregúntale cómo funciona la distribución del material. Dice, retomando un poco lo que señalabas. Está picante, Pablo. Preguntas picantes. Sí, la distribución es todo un tema. Nosotros, de hecho, acabamos de hacer algunos cambios en ese sentido. Me parece que lo que pasó es que la pandemia, la cuarentena y todo eso nos pegó un sopapo a todas las editoriales. Esto que les decía, del 80% de las ventas se dan en eventos,
como vino la pandemia y de repente nos miramos todos diciendo, che, bueno, ¿y ahora qué hacemos? El año pasado no había opciones digitales pagas, por ejemplo, ¿no? O sea, vos tenías materiales de distribución gratuita, plataformas con material en forma gratuita que siguen estando y están buenísimas, y está buenísimo que existan, pero no había, digamos, uno no estaba acostumbrado a pagar por un archivo. Eso es una de las cosas que se está empezando a generar. Me parece que ahí hay un camino de distribución, si bien no tiene nada que ver con mover los libros físicos, pero ahí hay un cierto camino. Y después el otro es que la verdad es que no estaba funcionando bien el sistema de distribución y el sistema de ventas en locales. Por ahí, al estar con los eventos y demás, uno, no sé, no es que no se diera cuenta, porque se da cuenta, pero por ahí no... Nada, es- y ahora, tal vez la necesidad de que eso funcione mejor llevó a que se abran más opciones de distribución. Me parece que esto de no haber eventos, las editoriales necesitamos que el material se empiece a mover. Para que se den una idea, a nosotros nos pasaba que, no sé, la distribuidora nos rendía, nos pasaba las liquidaciones mensuales y se había vendido un libro. Un libro. Un libro del cual la cadena de distribución te quita el 50%, ¿no? Del valor de tapa. Entonces, dense una idea, un libro de 500 pesos, o sea, la facturación era 250 pesos en el mes, ponele, ¿no? Más allá de lo económico, mover un libro, estoy hablando de distribuidoras, o no de una comiquería, sino de la distribuidora que llega a todas las comiquerías. Entonces digo, eso es medio preocupante. Ahora se abrieron otras opciones de distribución. Nosotros nos empezó a distribuir Omnipress, que Omnipress empezó a hacer su propia distribución también de su material. Y dentro de eso abrió un canal de editoriales argentinas. Y eso, la verdad, está buenísimo. Empezó a funcionar muy bien. Hace un mes y medio, dos meses que estamos con esa distribuidora. Y el cambio es increíble. Entonces, bueno, es alentador, digamos. Ojalá que siga y que por lo menos me parece que lo que está bueno y lo que este año nos dejó como reflexión es que lo de los eventos es genial. Es genial que, digamos, tener los eventos, el contacto con la gente y la venta directa. Eso es fantástico. Pero las otras áreas había que reforzarlas, había que encontrar eso. Y eso no hay que pensarlo solamente para este año porque no hay eventos, sino hay que pensarlo para que se queden, para que sea una pata más, o sea, para que el año que viene tengamos, ojalá, eventos, o cuando vuelvan los eventos tengamos una distribución digital que funcione y tengamos una distribución en tiendas, en comiquerías que también funcione y que una editorial se pueda nutrir de todos esos caminos. Me parece que eso es fundamental, digamos, ¿no? Como tratar de nivelar toda esa parte. Gracias. Sí, yo aprovecharía para decirle a los chicos que pregunten, o sea, los alumnos que tienen interés en esto, en publicar algún día, que aprovechen y lo tienen ahí presente a Johnny, así que quítense el miedo, pregunten, no tengan el miedo al ridículo, ¿no? Johnny de carne y hueso, los profes también, así que Ridículo ya estoy yo, no se preocupen. por eso, no. Aprovechen, chicos, aprovechen porque es una oportunidad creo que única. Vamos a seguir haciendo estas charlas. Gracias a Gaby también, que fue un poco el gestor de todo esto. Pero no sé, si quedan preguntas, abran el micrófono y anímense a preguntar.
Tenemos hay una pregunta más. Yo también les había puesto por ahí en el chat, no sé si alguien está trabajando con la consigna de las portadas de Libera la Bestia y quería aprovechar para mostrar algún adelanto, un boceto, compartirlo y que tener una devolución personal por parte de Johnny. También podemos aprovechar unos minutos para eso. Me parece que sería re interesante. Acá Cristian pregunta cuánto tiempo les lleva a realizar un proyecto desde que lo eligen hasta que lo editan, hasta que sale del horno. Bien. En el caso de los proyectos propios, o sea, de guiones propios, que laburamos página a página, tienen un proceso más o menos ahora, que está un poco más aceitado, de unos 6 meses, más o menos. Poco más, poco menos, ¿no? Y después, con los proyectos que nos llegan de otros autores, depende mucho del proyecto y de cómo, de la instancia en el que esté, ¿no? Por ejemplo, el último recurso nos llegó completo. Nos llegó completo, o sea, la historia completa. Nos llegó en mayo, ponele, y en octubre para la crack estaba impreso. En el medio lo que hicimos es hacer todo el laburo de portadas, de corrección del libro. Creo que se le agregó una página, una doble página al libro. Y después, bueno, todo el laburo de portadas, de los extras y demás. Pero ese es un proyecto que nos llegó ya completo, entonces por ahí los tiempos eran mucho más cortos. A veces hay propuestas de proyectos, o bueno, como nos pasó con Trespasser también, que Trespasser fue, bueno, laburar las portadas nuevas y hacer la traducción. Entonces, ahí en realidad uno se mueve un poco con la agenda, o sea, más apurado o menos apurado según la agenda que tenga para llegar a imprenta, ¿no? Pero esos casos fueron de proyectos ya terminados. Distinto es cuando por ahí te llega un proyecto que está a mitad de camino y ahí en realidad calculo que también tiene mucho que ver con el funcionamiento y cómo avanza el proyecto, ¿no? Porque nos ha pasado, de hecho, de poner en agenda y proyectar un libro y que después ese libro no se lleguen con los tiempos. Entonces, bueno, ese libro se termina bajando porque, digamos, no está. Entonces, por ahí depende mucho de eso, ¿no? Cuando la obra no está completa, se depende un poco de los tiempos de laburo. Obviamente se arman esquemas de trabajo que están consensuados con los artistas. Bueno, esto más o menos así, ¿les parece? Estaría buenísimo editarlo para tal fecha. Y después eso va a depender un poco del flujo de laburo y de que se puedan cumplir esas fechas. Bien, ¿querés? Ahí Luciano tiene algo de la portada en la que estuvo trabajando. ¿Querés presentarlo, Luciano? ¿Se me escucha? Perfectamente. Sí. Bueno, primero que nada, buenas tardes, noche a todos. Muchísimas gracias por la charla que está espectacular. Quería presentar el boceto que estoy haciendo, que está muy verde todavía, sobre la consigna que se nos dio para una portada de Manta. Si lo puedo... un segundito, pues es la primera vez que uso Google Meet, así que... Presentar ahora, te vas abajo a la derecha. Ahí creo... Ahí está, bien. Ajá. ¡Opa! Mirá ese video, espera que voy a hacer una captura de pantalla. Porque ya venía tirando algún ojito, viste, en Instagram, pero no. Sí, algo habíamos visto. Está verde todavía. Se ve bien, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, la idea era, la consigna se trata más o menos de hacer una supuesta muerte de Manta. El personaje, por ejemplo, de Vivo Woda, que creo que es uno de los antagonistas principales de la historia, un personaje muy misterioso, que supuestamente está detrás de todo, y me pareció muy interesante el concepto del personaje, porque siempre está como muy así tranquilito, ¿viste? Teléfono por acá, un tubito para allá, pero me gustó la idea de hacerlo bien
con ese tono, un tono bien psicópata, bien de que está disfrutando que su enemigo Manta esté agonizando, que bueno, acá en este no se ve bien, en el que está a color, pero en este se ve el reflejo, el vidrio, de Manta agonizando, por lo que sería el gas del atentado químico que pasó en Iceberg. Es como yo me lo imaginé y dije, bueno, Ok. si en algún momento llega a morir Manta, me gustaría que también fuera paradójicamente así, que se muera por la misma razón por la que inició. Todavía falta un montón, o sea, falta parte del metal, los tubos, el reflejo, pero me pareció una idea muy interesante. Bueno, Pablo Colazo y Pancho me estuvieron ayudando un montón con esta portada. Va bastante lenta, pero yo creo que va por dentro de todo buen camino. Sí, bueno, ahí los chicos están comentando, Florencia, Santino, Ludmila, Lucas, Bueno, Lara, Clarita, que la verdad está genial. muchas gracias. Está genial y el concepto del reflejo súper jugado, porque Sí, cuesta. no, está buenísimo que le buscaste una vuelta de tuerca porque te tiran la muerte de Manta y es jugado pararte con el protagonismo en vivo y a Manta tenerlo ahí en el reflejo. Me parece súper interesante. Bueno, muchas gracias, Dora. La verdad que si no leyeron Manta, para los que no lo leyeron, léanlo, porque es una historia espectacular. Y Iceberg, de todos los cómics, Iceberg para mí el mejor. La rompen todo. Bueno, así que mucha felicidad. Una única cosa para tener en cuenta, acá Sí. en esta portada que estás armando, es dejarle espacio Arriba. al logo. O sea, Sí, por supuesto. en cuenta que Manta, a ver si se ve acá, ahí. Tiene un título bastante grande. Sí. La composición me estoy basando en el boceto, ¿no? El boceto que tenés en el costado, que está buenísimo. Sí. Pero quizás en esa composición te puede llegar a jugar un poco en contra cuando le quieras montar el título. Porque a diferencia de una, no sé, novela gráfica, qué sé yo, que capaz que decís, mirá, lo puedo poner en otro lado, en la serie vos ya estás preso de mantener tamaño, estética, digamos, no es que podés jugar la tapa distinta. Totalmente. Es el único, la única cosa así para decirte, pero está espectacular. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la observación. La voy a tener en cuenta, por supuesto. Y apenas la termine, no te la voy a pasar. No, mentira, sí. No, te digo que está para publicarlo, Mirá, ya. Y no sé, yo ahí lo dejo. Muy bueno. Bueno, muchas gracias, dejo de compartir. Muchas gracias, de verdad. Bueno. ¿Y alguno más? Ahí dice Santino, ¿dónde consigo el cómic? En liberalabestia.com o en cualquier tienda, no sé de dónde sos, Santino, si sos de Rosario. Rosarino, estoy, sí. De Puro Cómic. Puro Cómic. Milenario. Claro. Sí, en cualquier comiquería están, que va a ser mucho más conveniente que comprarlo en la tienda que tenés el vídeo y todo eso, pero en Rosario en cualquier comiquería lo vas a encontrar. Dale, gracias. Muy bien. No sé si alguien más quiere compartir un trabajo, aprovechar estos últimos minutitos para tener una devolución, si alguien más tiene algo a mano o alguna pregunta final. Che, muy buena la... Sí. No, que le decía muy buena el PDF que le mandó a los chicos que están haciendo la capacitación ministerial, muy prolijito. No sé si eso lo armaste vos y lo armás con todos los dibujantes que tenés, con todos los ilustradores de tapa, le mandás eso. La verdad que me encantó. Yo nunca tuve un tipo que me mandara las cosas así. Siempre en un Word me lo manda y dice,
Carlos, hacete tal tapa y me lo mandan así por voleo, ¿no? No, cuando hagas la tapa, ahora me pusiste en compromiso, porque cuando hagas la tapa te voy a tener que mandar todo. Eh, no, suele ser más desprolijo, pero dije, bueno, hay que poner un material de soporte y todo eso, así que... Muy bueno, muy bueno. La verdad que le da un aire Pero de importancia, de profesionalismo, que la verdad que está muy bueno. Recibir algo así, lo que hicimos, mirá, con esta tapa, acá, sí, la hizo Nico Di Mattía, sí. nos sacamos, esa tapa la planeamos, estamos en la casa de Martín y yo, ¿no? Digamos, antes de pasarle a Nico la idea. Y teníamos la idea esta del ascensor y ciertas cosas que pasan, qué sé yo, y uno de los personajes que se ve reflejado digamos, en el espejo del ascensor se ve que tiene un cuchillo. Entonces decíamos, es un ascensor, ¿viste? 4 personajes, además queremos el reflejo. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos al baño, al espejo del baño, y empezamos a sacar fotos de referencia, ¿viste? Con un cuchillo, esas fotos están por ahí en algún lado. Entonces lo que hicimos fue mandarle a Nico fotos para que entienda, fotos nuestras patéticas, así con un cuchillo en el baño de la casa de Martín. Porque claro, era medio difícil de explicar, ¿no? Y igual, Nico, le tirás 4 frases y nos devolvió Un animal. perfecto. Es más, lo que más me gusta de esta etapa es que, no sé si se ve por ahí, bueno, el ascensor y qué sé yo, en el reflejo del espejo se ve la cámara de seguridad que está tomando todo este plano, sutilmente. Digo, esas pavaditas que le suma Nico son eso que decía antes de esta construcción de sentido, siempre es ese plus de esos detallecitos. Nada, genial. Pero no, la verdad es que no somos tan prolijos, es como más WhatsApp y bueno, te tiro personajes, pero prometo que voy a hacer un PDF lindo para cuando haga esta toma de manta. Dale, dale. Bueno, Bueno, chicos, no sé si hay alguna pregunta más. Cortita, Diego, Gastón, Fede, Hola, ¿qué Paroncini. tal? ¿Se me escucha? Hola, Johnny. No, una pregunta. No, sí. ¿Cuándo después en que los chicos te manden cosas? ¿Qué formato? ¿Cómo preferís que te manden los archivos con los dibujos y las ilustraciones? No, en principio JPG, RGB, no sé en qué lo están laburando, no sé si están, a ver, obviamente, para imprimir CMYK 300 dpi, pero nada, para mandar cosas en principio un archivo JPG, RGB en 150 dpi está más que suficiente. Ok. Bien. Bien. Después, justamente agarro un poquito de lo que estaba comentando Pancho. ¿Qué tal, Johnny? Respecto a lo que dijiste de perfil CMYK, después trabajan con la imprenta, con algún perfil CMYK específico, viste que hay varios dentro de CMYK. No trabajamos con ninguno predeterminado, digamos. Cualquiera sirve, digamos. Sí, en realidad no es que la imprenta tenga un perfil o nos pide un perfil seteado. Nosotros preparamos los archivos. Lo que sí hago, que es lo que contaba antes, es laburarlo mucho, pero mucho en pie de máquina. Aprendí que lo que podés modificar es un montón. Entonces, digamos, yo confío más en ese proceso de estar ahí y ir modificando y subir acá un poco el cian, ¿viste? Como ir manejando ese tipo de cuestiones. De hecho, suelo ir con libros anteriores. Por ejemplo, el último recurso, lo que tiene, bueno, no quiero spoilear demasiado, pero el último recurso tiene escenas entre los 2 libros, tiene escenas que, digamos, continuadas, ¿no? O sea, tenés
exactamente mismo ilustrador, misma paleta, misma escena. Entonces, fui a pie de máquina con el libro anterior para lograr, digamos, exactamente el mismo color. Entonces era empezar a tocar y jugar un poco ahí con las posibilidades de la máquina para llegar exactamente al mismo tono. Claro, asegurarse la consistencia. Y los archivos con los que trabajan son JPG, dijiste, o les piden, para el final les piden un PSD. Realmente son dibujantes. a veces PSD, a veces TIFF, son los archivos que nos llegan de los ilustradores. Todo eso va al diseñador, que genera el PDF imprenta en alta, pero las ilustraciones llegan generalmente o en PSD o en TIFF. Son los formatos en CMYK 300 dpi. En realidad suelen tener más de 300. 300 está bien, pero a veces suelen tener un poco más, 350, depende cómo está acostumbrado a laburar el ilustrador. Sí nos ha pasado un par de veces, no vamos a nombrar ilustradores, pero sí nos ha pasado por ahí de después que es algo común, lo tiro por ahí para los que ilustran, que nos han llegado, por ejemplo, no sé, tenés un libro de 64 páginas, ¿no? 60 páginas ilustradas. Y las 60 páginas con tamaños distintos. No todas las páginas tienen exactamente la misma proporción, ¿sí? Pero por ahí no el mismo tamaño. O sea, una tiene, no sé, 3.500 por, y la otra la misma proporción, pero otro tamaño de píxeles. Entonces, nada, ahí es laburo del diseñador de fijarse cómo tiene que escalar cada una para que todas en el PDF imprenta tengan el mismo tamaño, ¿no? Digamos, como de mantener esa estructura. Sí, asegurarse esa consistencia. Tal cual. Sí, un lío me imagino, debe ser, tener que sentarse, pero bueno, son gajes del oficio. Sí, pasa que empezás a decir, pero ¿por qué esto y cuando empezás a ver, decís, pero pará, esta no tiene la misma, nada, o sea, esos detallecitos, pero sí, generalmente nos llegan en PSD o en TIFF. Hay una pregunta de Cristian, no sé si quieren aprovechar para poner las últimas 2 o 3 preguntas, quizás y ya vamos cerrando. Cristian pregunta si solo publican proyectos o arman equipos creativos. No, las dos cosas, o sea, en realidad todo lo que es Manta básicamente es eso, es armar equipos creativos. Tenemos dos formas de elaborar en la editorial. Una es con autores que nos presentan proyectos y digamos, o sea, publicando libros de otros autores, que en ese caso lo que hacemos es trabajar con contratos, con adelantos para los autores y ese esquema. Y el otro esquema que me parece que apunta más a esta que consulta Cristian, que es de armar equipos, en donde generamos un proyecto como es Manta, por ejemplo, que es más editorial, y trabajamos, por ejemplo, con un sistema de pago de páginas, que son, si se quiere, laburos más por encargo, por así decirlo, ¿no? Porque después el ritmo de laburo y la forma de laburo, como les contaba antes, es digamos, muy flexible, con muchísimo aporte por el lado del ilustrador. No es que simplemente hace lo que le pedimos, sino que tiene muchísima participación, pero sí el esquema de trabajo es un trabajo más a pedido. Manta es un proyecto editorial que ahora estamos empezando a trabajar con Nico Brondo. Si logramos ordenar los tiempos, probablemente sigamos con Nico de acá en adelante, pero que hasta ahora venía, como les contaba, con muchos ilustradores, ¿no? Entonces, a diferencia por ahí de un proyecto autoral en donde se junta un guionista y un ilustrador para llevar adelante un proyecto, era un proyecto que tenía más esta estructura editorial, como puede ser más parecido a las
sé, compañías, ¿no? Que llevan adelante, que van contratando artistas para llevar adelante un proyecto. Lo que tiene quizás de malo, por así decirlo, ese esquema que teníamos de laburar con muchos ilustradores, por un lado requiere una prolijidad y un laburo extra desde el lado de la producción, porque, bueno, estás, digamos, laburando libros a la vez. Digo, capaz que tenés páginas del libro 3 cuando todavía no terminaste de ilustrar el libro 2. Entonces, desde el lado de la continuidad, de la cual también somos bastante enfermitos, desde el lado de que nos copa dejar cosas, hay un montón de cosas no sé, en Manta 1 hay cosas que tienen que ver con el final de toda la historia y están puestas ahí. Y así con varias cosas en los libros. Entonces, cuando eso lo haces a la vez, es como, viste, no sé, ya dibujaste el 3 y es tipo, uy, la puta madre, acá bueno, nada, tenés que ver cómo, te implica tener como estar viendo lo global, ¿no? Y después lo que nos pasaba es que los ilustradores no conocen toda la historia. Se ilustraron el libro 2, pero no saben cómo termina Manta. Y así con todos los ilustradores. Ahora Nico sí sabe todo. La otra vez tuvimos que hacer un Zoom para charlar y le contamos. Digo, bueno, mira, Nico, la historia es así, va a pasar todo esto. Pero más que nada porque nos parece importante esto de empezar a pensar y que desde el lado del ilustrador también pueda potenciar estos detalles que va dejando, ¿no? Entonces, Nico, conociendo lo que va a pasar en el libro, no sé, 8, capaz que empieza a proponer otras cosas, ¿no? Porque dice, che, para, y si acá en la mesita de luz y ¿viste? Se les ocurren detalles que por ahí a nosotros no se nos había ocurrido y que por ahí él, como él también ahora tiene el global, los puede empezar a tener en cuenta. Y antes era todo más segmentado, ¿no? Era más como laburando con un ilustrador que no sabía muy bien qué es lo que estaba dibujando el otro, pero, viste, como más así, más laburo coordinado. Me voy por las ramas, viste, contesto y me voy a cualquier lado. Pero sí, de las dos formas. O sea, armamos equipos creativos, que por ahora es el proyecto de Manta. Hay algunas otras cosas también que armaremos, espero que en breve, pero bueno, nada, también hay que darle, hay que lograr todo a su tiempo, ¿no? Porque también cuando por ahí si querés hacer mucho, vas descuidando lo que estás generando. Entonces, nuestra prioridad es que Manta se publique completo en papel, en tiempo y forma. Eso es como la meta base de la editorial, ¿no? Es como eso es lo que no se discute, y después de ahí hay un montón de cosas que pueden llegar a acomodarse o a darse antes o a suceder antes, pero siempre en función de que Manta, que es el proyecto que dio inicio a todo, se pueda concretar en tiempo y forma. Bárbaro. Bien, Sí, creo que estamos sobre sí. la hora de cierre, Marcel, si coincidís. Sí. Era lo que le iba a decir, no lo jodemos más, pobre. Gracias por tu tiempo, gracias por todas las respuestas que le diste a los chicos. Espero que esto les haya servido a todos. Queremos seguir con todos estos grosos editores. Podríamos hacer, bueno, tenemos unos cuantos pensados de acá a fin de año, así que podemos turnándolo entre jueves y viernes, así no jodemos la clase de los profes que dan los días viernes. No sé qué le parece a los alumnos, pero a mí la idea de hacer uno por semana, de acá a noviembre, de acá a diciembre, digo. Y ¿Qué les parece a agradecerte, Johnny, ustedes? también, perdón, Carlos, por esto, pero porque enseguida se enganchó con la propuesta de la charla, con la propuesta de trabajar con los cursos de formación profesional. Sí, bueno, fue el primero. Sí. Fue el primero que nos dio bola, así que a Johnny. Y No, le vamos a gracias. mandar un diplomita también de participación, obviamente.
No, de verdad, gracias Firmado por por la invitación. Carlos te va a mandar un original también de regalo. Se acaba de comprometer en este momento. Sí, sí. Yo lo de la cerveza Isenberg, por favor, lo cortan, porque eso, yo me sonaba algo que estaba mal, digo, ¿qué estoy diciendo? ¿Viste? Isenberg. Después cuando le digo, No, eso queda todo adentro, Carlos, ya está. no, por favor, chicos, que murió acá eso. De año para la final. Y además, perdón, porque Johnny también no solo se engancha en todas las propuestas, sino que nos mandó también ahora el link para que puedan descargar Bestia Suelta con un código para todos los que participaron de esta charla, así que después se lo reenviamos a través de los profes, si les parece. Así pueden leer el material de Libre la Bestia. Genial. Bueno, chicos, le pedimos a todos si podés abrir los micrófonos o abran todos los micrófonos y le damos un fuerte aplauso a Johnny porque la verdad se lo merece, se reportó. Genio. Gracias miles, y esperemos vernos en la Crack Bang Boom o en la Comic Con algún día, Ojalá. cuando se pueda de vuelta. Gracias por la invitación. Espero que haya servido de algo las palabras que dije. Pero bueno, nada, es contar la experiencia de estos años, que es hasta ahora de no entender nada, aprender algunas cosas. Así que espero que sume y sirva de algo. Muchas gracias. Muchas gracias, Johnny. Gracias. Gracias, Johnny. Gracias, chicos. Gracias, Johnny. Chicas, les mandamos un abrazo a todos. Chao, gente. Hasta la próxima. Chao, Chao, Caro, un gracias. saludo. Saludos. Chao, gracias. Nos vemos. Lueguito. Felicitaciones. Luego.